11:40. Este programa no solo tiene a Adriana Verón haciendo locución comercial, sino que a partir de hoy va a tener jingles cantados a cargo de María Eugenia Dufat. Sí. Por favor, ¿cómo era? Chocarros. Bien, negra. ¿Tienes ganas de ir al mundial? ¿Tienes ganas de renovar tu casa? ¿Tienes ganas de comprarte ese autito que tanto te gusta? Hacer realidad tus sueños. No esperes más. En Cabildo 2114, porque esas joyas que tenés guardadas y que no usás, las podés usar dinero en efectivo y al instante con la cotización más alta en Cabildo 2114. A la hora de vender oro, las antiguas, relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi gira juramento. El teléfono es 4787-4400. Cabildo 2114, siempre te va a dar más. Aquí vemos a una periodista cuyo cerebro ha quedado quemado por las publicidades radiales. Bien, Lázaro Báez, te contábamos, está obsesionado por la suerte de su hijo Martín. Se arrepiente de haberlo expuesto tanto en sus negocios. Martín Báez, acordate, te lo contamos en su momento, aparece en los papeles de la firma panameña Tigan Inc., que, nos decía hace un rato Gasparini, investiga la justicia suiza, y en los directorios de 8 empresas de su padre: Epsur, Misahar, ambas petroleras, Canqui Costilla, Los Calzo y Del Curto, constructoras, donde también figura su hermano menor, Leandro Báez, Giucar, dedicada al negocio automotriz, Valle Hermoso SRL como accionista con su padre, y Alucom, también accionista con su padre. En Austral tiene firma autorizada, igual que su hermana, Luciana Báez, y Martín a la vez preside el club Boca Río Gallegos. Lucía Salinas, periodista del diario Clarín, que hoy escribió sobre este tema. Lucía, Jorge Banata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás vos? Contanos, ¿qué se comenta en el sur de...? Primero, ayer debe haber sido un lindo día para Lázaro, después de haber leído el fallo de Tortuga. Sí, de todos modos, algo que también comentábamos era que sus abogados, y un dato que no es menor, que desde las denuncias que surgieron a raíz de la investigación de la ruta del dinero CAM, él sumó 4 abogados más a ya su equipo importante de abogados, y esos fueron los que estuvieron leyendo con detenimiento y en detalle el extenso fallo de Casanelo, donde Lázaro Báez está nombrado solo en 5 o 6 oportunidades de todas esas páginas. Le hicieron llegar un resumen de esto, una síntesis como la más importante, pero sabiendo que tanto él como su hijo Martín Báez, si bien fueron imputados, nunca fueron llamados a prestar declaración, y una de las inquietudes más importantes justamente cómo puede perjudicar o no esto a su hijo, a uno de sus hijos mayores, que es Martín Báez. Vos lo mencionabas recién. Martín Báez, solo cuando tenía 27 años, se convirtió en accionista, en director, tuvo varias empresas a su nombre y muchas de ellas socio con su padre. Y un dato que no es menor es que las 2 petroleras de Lázaro Báez este año renovaron su directorio, un directorio en el que Martín Báez ha figurado como director, como presidente, como director titular, presidente titular. Bueno, en esta renovación de autoridades Martín Báez ya no figura. Lucía, ¿cómo estás? Maru te habla. Hola, ¿cómo estás? Vos mencionabas en una nota publicada ayer también la preocupación o el arrepentimiento que te contaban algunas personas de Lázaro de haberlo involucrado tanto a Martín. ¿Podés contar un poco más de esto? Sí, bueno, justamente esto de el argumento central de quienes rodean al empresario es que él no confía en mucha gente. Hay que recordar un poco que él ha tenido algunos contadores que le han manejado importantes negocios, como Fernando Guti, con quien después termina peleándose por diferentes causas, y la conclusión o lo reiterado que él siempre menciona es que no tiene personas de confianza, y por eso su hijo se ha convertido en su mano derecha y su principal socio. Consultado por allegados sobre cómo ve esta situación y si no fue una imprudencia que en 7 u 8 empresas figure siempre su hijo, él reconoce que fue una equivocación exponerlo de esta manera, sobre todo porque
ellos siguen argumentando su inocencia, pero evitan todo tipo de exposición mediática, y es de lo que siempre buscó resguardar a su familia, pero bueno, en 3 de sus 4 hijos figuran en distintas empresas. Lucía, ¿qué dice Lázaro de las investigaciones en Suiza y Uruguay, si es que dice algo? No dice demasiado, y de las denuncias, principalmente lo que siempre responden desde su entorno es que él considera que todas son operaciones mediáticas que buscan perjudicar a la presidenta Cristina Kirchner y su relación con la presidenta. Esa es como la respuesta reiterada que uno consulta. Sigue pensando en que son operaciones, en algún momento ¿Pero también... ¿Qué están diciendo, que Mañeto maneja justicia suiza? en algún momento también... Mierda, qué poder, ¿no? Hay que tenerlo. En algún momento incluso también, cuando se conoció que él quedó afuera de la millonaria licitación de las represas de Santa Cruz, también incluso había apuntado un poco hacia el empresario Cristóbal López como quien Sí, había... me acuerdo, claro, como que él me había pasado la información a mí. Sí, algunas teorías medias extrañas, pero lo cierto es que el planteo reiterado es que todo responde a una operación mediática. Él dice que la justicia lo investigue, que él está tranquilo y que en toda documentación que se le ha solicitado, él la ha presentado. Incluso recordarán que el año pasado, cuando fue ese allanamiento múltiple en 3-4 propiedades de él llegó muy enojado a uno de los allanamientos, diciendo, ¿cómo no me avisan? Si ustedes me piden, yo les abro la puerta o les entrego la documentación que necesitan, no es necesario hacer esto. Dando todo el tiempo la exposición, ¿no? Y diciendo que él siempre estaba presto a responder los requerimientos de la justicia. Gracias, Lucía, por la comunicación. Lucía Salinas, periodista de Clarín. Te contábamos que en muy poco tiempo y con una estructura mucho menor que la que tiene Tortuga Casanelo, el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, encontró un montón de cosas en la investigación. Bueno, esto le costó el cargo. Ahora está enfrentando un jury, un juicio político. ¿Y contra quién? Es Campagnoli contra el resto del mundo, porque la mayoría de los tipos que lo van a juzgar son hijos de Gil Carbó. Bueno, están vinculados al gobierno nacional, en algunos casos tienen militancia en la Cámpora. Te voy a contar un poco. Recordemos, para que la gente tenga presente, en diciembre del año pasado, cuando la procuradora Alejandra Gil Carbó pide la suspensión de Campagnoli, este tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal vota y da lugar a la suspensión. En diciembre del año pasado hay ya una denuncia penal de diputados del PRO que denuncian a los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento por abuso de autoridad, prevaricato y cohecho. ¿A quiénes denuncia? Bueno, a Ernesto Kreplak, que es el presidente... Es uno de los que lo va a jugar. Claro, es el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento y es el representante del Poder Ejecutivo. ¿Quién es Kreplak? Una persona conocida, o sea, vas a conocer cuando es militante de la Cámpora. Desde 2012 está a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, que controla el registro de automotor y la IGJ. En la IGJ, Kreplak es el tipo que ideó, de alguna manera, el arquitecto de el cepo informativo. ¿Te acordás que el año pasado, en distintas oportunidades, se pidieron informes respecto de el caso Chicone, la empresa de Old Found, y hubo algunas resoluciones internas que evitaban dar información a la prensa o a particulares? En ese momento el diputado radical Ricardo Gil Lavere había solicitado información sobre las firmas. Y tampoco le daban a los legisladores. Nunca se la dieron. En ese momento al cargo del IGJ estaba Norberto Werner, pero que respondía a Kreplak, que a su vez Kreplak llega al Ministerio de Justicia por el subsecretario, Julián Álvarez. Gracias, Larata. Esta persona es el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento que va a juzgar en el jury a Campagnoli. Además tenemos otro fiscal que se llama Daniel Adler, que es ¿Daniel? Adler, de Mar del Plata. Como los quesitos Adler. Como los quesitos, sí, no sé si se escribe igual. Está a cargo de una fiscalía en Mar del Plata y pertenece a la agrupación Justicia Legítima. Y el año pasado, cuando la procuradora Alejandra Gil Carbó reestructuró el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, de alguna manera elevó o destacó a la Fiscalía de Adler y consideró que era una de las preparadas para coordinar las tareas investigativas de delitos complejos.
no podemos, es como un ascenso, podemos decirlo, como un reconocimiento, y claramente es una persona en la que Alejandra Gil Carbó confía, y por eso lo pone a coordinar este tipo de delitos. Además de esa cercanía, hay algunos dichos, versiones que lo mencionan a él como el tipo que presionó al fiscal Kishimoto en Mar del Plata por una causa, yo no sé si vos te acordás, del juez Hopp, que había sido juzgado por presunta vinculación con... Que fue absuelto. Que fue absuelto ahora hace poquito. Bueno, en ese momento hay una conversación entre el hijo de Hopp y... Por vínculos con la dictadura. Por vínculos con la dictadura, pero que ahora... Era un verso. La votación salió 8... Llegó a Yuri finalmente. Sí, sí. La votación salió 8-2, los únicos dos que votaron a favor de la destitución del juez fueron el diputado y el senador kirchnerista, de Frente para la Victoria. Los otros dos miembros que están a favor, o que en su momento votaron a favor del jury, de hacerle el jury a Campagnoli, son Rodolfo María Ojea Quintana, vinculado a Jorge Tayana, hoy legislador, por los años de militancia en los 70, y María Cristina Martínez Córdoba, que es la representante de la Defensoría General. Y ahí hay algunas versiones. Ella era una de las que, antes de ingresar a la votación, en diciembre del año pasado, iba a votar en defensas, en apoyo a Campagnoli. Y después se dio vuelta. Y de alguna manera terminó defendiendo la votación, para que ahora, bueno... Claro, pues estaba empatada. Claro. Bien, está en el horno Campagnoli, ¿no? Está en un problema con esto. Vamos a ver cómo sigue la historia. El niño Axel, el rebelde ministro de Economía, dijo que le habíamos vendido habíamos indemnizado a Repsol por YPF en $5.000 millones. Sin embargo, ayer se emitieron los bonos para pagarle a Repsol y son 6.150 millones. De dólares. Ismael. Sí, bueno, efectivamente ya está publicado hoy en el boletín oficial la resolución autorizando ya la emisión de los bonos. ¿Pero qué pasó? ¿Hicieron mal la cuenta? No, ya en su momento se había dicho que para garantizar que Repsol cobre efectivamente como mínimo $5.000 millones, dado que los bonos se deprecian, había que hacer una emisión compensando la baja de la cotización de esos bonos si Repsol decidiera venderlos. Entonces siempre se habló, lógicamente el gobierno difundía que eran 5.000 millones, pero aquellos que siguen muy de cerca todos los números de la economía siempre dijeron, miren, esto es más de 6.000 millones de dólares justamente por esta cláusula. Y además, como hay intereses devengados de uno de los bonos, esta vez no solamente son 6.000 millones, sino que se agregan 150 millones de dólares por intereses devengados. Entonces en total son 6.150 millones, que es lo que figura hoy en el boletín oficial. Esos bonos que se le está entregando, algunos que llegan hasta el 2024, se emiten con una tasa de interés del 8,75% anual en dólares. ¿Esto qué significa? Que como mínimo la Argentina va a tener que pagar 500 millones de dólares por año de intereses por esos bonos, que es la tasa que está implícita. Es una tasa altísima. Es una tasa muy alta, muy alta. ¿Cuánto es la tasa en el mundo? 2-3%, claro, con lo cual aquí se le dio una garantía muy fuerte, justamente de intereses, y eso ha sido uno de los motivos que llevó finalmente a Repsol a acordar esto. Ahora, ¿esto qué significa? Que YPF debería rendir mucho más de 500 millones de dólares por año para que finalmente la operación compensar ya este gasto que está incorporado. Esto aumenta el endeudamiento de la Argentina. Quiero decir esto porque el jefe de gabinete se refirió al tema de la deuda argentina, diciendo, creo que ayer hizo una mención a que la Argentina seguía con el proceso de desendeudamiento. Me está jodiendo. Sí, fue lo que dijo, y en realidad la deuda argentina ya está, la deuda pública está más o menos con esta misión de Repsol, más lo que se acuerde de reconocimiento de intereses al Club de París, que eso es más o menos inminente, más la deuda que hay por los cupones PBI, porque no olvidemos que el día de mañana la Argentina vuelve a crecer y eso va a devengar también mayor. Es una deuda que está en el orden de los 240.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que la deuda esté en 240.000 millones de dólares y Coqui diga que nos estamos desendeudando? Porque siempre acá ahí está la falacia esta de comparar
contra el 2002. Pero es más alta hoy que en el 2002. Claro, pero ellos lo comparan en términos del PBI. Entonces, como el PBI se hizo pomada en dólares en el año 2002 como resultado de la crisis, de la devaluación, entonces en ese momento, en términos del PBI, la deuda era mayor. Era y hoy mayor. es menor porque el PBI es más alto. Y hoy es mayor que el PBI. Pero de todas maneras te quiero decir lo siguiente: hoy tenemos una deuda pública en términos del PBI superior a la que teníamos en el 2001, antes de la debacle. Digo porque, lógicamente, siempre comparando y eligiendo la variable de comparación, salís bien parado o no salís bien parado. Entonces, hoy tenemos una deuda pública superior en términos del PBI y, lógicamente, en el 2001 Argentina debía 144.500 millones de dólares. Hoy 240. Hoy estamos hablando de 240.000. Este es el tema. Lo que cambió, y esto también es importante señalarlo... Sí, que se trasladó la deuda del exterior al interior. Sí, al interior del Estado. Al interior del Estado, sí, sí. Al interior del Banco Central y al interior del ANSES. Entonces... En cambio de darle al fondo, le debemos a los jubilados. Le debemos al sistema previsional y debemos al Banco Central. Desde el gobierno dicen, esto es mejor. No, porque la jubilación la va a cobrar el día del arquero, si no se agarpa. Pero ellos dicen que es mejor, ¿por qué? Porque cuando no puedan pagar el próximo vencimiento, se van a llamar al Banco Central y decir, che, anotalo, lo refinanciamos para 10 años más adelante. Entonces, en ese sentido, lo excluyen, la deuda con el Banco Central y el ANSES, le excluyen del total de la deuda y presentan que estamos, la deuda neta, esa es la que le llaman deuda neta, o sea, neta porque le sacan la deuda con el Banco Central y con el ANSES, y entonces aparece como una deuda relativamente baja. Pero si hacemos bien el cálculo... ¿Cuánto da la deuda neta? Y la deuda neta y da menos de la mitad, porque no olvidemos que con el Banco Central y con el ANSES se debe un poquito más o menos la mitad o un poquito más de la mitad. Entonces lo presentan en esos términos, pero correctamente esa deuda en algún momento habría que pagarla, y si no la pagamos, como bien decís vos, está en juego, por un lado, los jubilados y la moneda. Los jubilados y la moneda es inflación, depreciación de la moneda, etcétera, que es lo que está detrás de esta presión devaluatoria. También tiene que ver esta presión de tener un dólar paralelo, de haber metido el cepo, etcétera, etcétera, se debe a que el Banco Central tiene papeles del gobierno por el 70% de su activo. 70% de su activo son papelitos. Imagínate una empresa que tiene en su activo créditos dados a un montón de clientes que sabe que no lo van a pagar nunca. Entonces esa empresa puede decir, sí, yo estoy muy bien, etcétera, porque miren qué activo grande que tengo, pero cuidado, porque el 70% de su activo lo vas a cobrar el día de la escarapela. Perdón, el día de la escarapela no, porque es... Ya fue. No, viene ahora, en mayo. El 18 de mayo es el día de la escarapela, o el 19 de mayo, porque se cambió, etcétera. Pero el día del arquero. Ahí está. 11:58.